Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Queremos reconocer que de ti provienen todas las cosas y el hecho de que estemos aquí, Señor, es porque has tenido misericordia de nosotros y nos das de tu gracia, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de ti. Por eso, Señor, pedimos tu bendición, tu presencia, Señor, tu permiso, tu dirección, que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe a todos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Y ciertamente el hecho de pedir las cosas puede entenderse como parte de la liturgia, ¿no? Si yo les digo, por favor pónganse de pie, todos se ponen de pie, ¿verdad? No es propiamente el hecho de que estén obedeciendo a que yo les diga siéntense o párense, sino lo entendemos como parte de la liturgia, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios, para orar, para hacer lo que hacemos como hijos de Dios en el culto de adoración. Pero cuando nosotros analizamos las cosas más críticamente, ¿por qué hacemos las cosas? Entonces tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos pide que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿verdad? Si alguien estuviera molesto conmigo por alguna razón, a lo mejor no se pararía o a lo mejor no se sentaría, a lo mejor se quedaría en su lugar, ¿verdad? Por el simple hecho de estar molesto. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra vida es una vida de adoración a Dios, entonces tenemos que entender también que hay formas que dan a conocer ese hecho. Si somos personas que adoramos a Dios, si somos personas que con un corazón consciente queremos, deseamos, anhelamos adorar a Dios, entonces también tenemos que entender que una de las maneras en que más se nota eso es en la sujeción de los unos para con los otros. Nadie, amados hermanos, se puede someter a nadie si no es una persona que ame a Dios, si no es una persona que esté llena del Espíritu Santo y que sea guiada por el Espíritu Santo. Nadie lo puede hacer, porque la humanidad que tenemos, la carne decimos, dice el apóstol Pablo, nos gana, ¿verdad? ¿Por qué le voy a obedecer? ¿Por qué voy a hacer lo que me dice? ¿Verdad? Yo voy a hacer lo que la Biblia dice, no lo que diga el pastor, aunque obviamente el pastor nos habla de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero el hecho de someternos a una persona nos causa problemas, ¿verdad? Nadie, ninguno tenemos problemas para someternos a Dios, nadie. Decimos, ante Dios yo me cuadro, ¿verdad? ¿Quién le va a poder decir que no a Dios? ¿Verdad? Todos decimos eso. Pero cuando se trata de someternos a las personas, entonces ya hay problemas con el corazón. La manera o una de las maneras más significativas de que nosotros sepamos para con nosotros mismos que en realidad amamos a Dios es si nos sometemos o no nos sometemos a los demás. Otro de los aspectos que nos ilustran esto de manera significativa es que cuando hablamos con personas o cuando tratamos con personas que no son de nuestra familia, generalmente somos personas muy amables con ellos. Somos personas que les pedimos las cosas por favor. Somos las personas que les damos el asiento, ¿verdad? Somos personas que decimos, discúlpeme, ¿verdad? Porque tal vez
hicimos un movimiento, lo pasamos a traer o cosas así, y somos personas que sonríen y somos personas bonitas. Pero cuando estamos en familia, muchas de las veces estos aspectos de nuestra personalidad no aparecen y somos cristianos, ¿verdad? Somos más amables con el vecino, somos más amables con las personas de afuera que con las personas adentro. Y eso es muy significativo para que nosotros sepamos si amamos en verdad o no amamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor, cuando hace su obra en nosotros, nos enseña cosas nuevas. Esta es la manera de vivir normal del ser humano, ¿verdad? Pero cuando el ser humano viene y conoce a Cristo, entonces las cosas cambian radicalmente, porque el Señor nos enseña a amar, principalmente y especialmente a los de casa, ¿verdad? Amén. Esto es muy significativo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios en esta lectura que nos dirigió nuestro hermano Paco, que se intitula Someteos los unos a los otros, amados hermanos, el apóstol Pablo lo hace en el contexto de la familia, en el contexto de la familia. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es como decir, en la familia, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Y si algo falta en nuestros tiempos, precisamente es que las esposas se sometan a los esposos. En nuestros tiempos es sumamente difícil, aunque sean cristianos. Los tiempos han cambiado mucho, humanamente hablando. Antes el esposo es el que trabajaba y traía el sustento a la casa, y eso daba lugar a abusos, que todavía existen, por supuesto, ¿verdad? A violencia, porque la mujer tenía que aguantarse, ¿verdad? A que le dieran la quincena o la semana o el mes y lo que le dieran, ¿verdad? Y eso fue cambiando con el tiempo. Ahora pues prácticamente muchas mujeres son las que sostienen el hogar, ¿verdad? Y ya no se dejan, entre comillas, ¿verdad? Estamos hablando humanamente, ¿verdad? Ya no permiten que el marido les hable ásperamente, ¿verdad? Y si les habla ásperamente, pues ahí te ves, ¿verdad? O ahí nos vemos, como dicen normalmente, ¿verdad? Si tienes televisión, pues ahí te ves. Las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando vivimos humanamente, sin que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas y sin que el Espíritu de Dios nos gobierne, amados hermanos, estas cosas seguirán pasando porque se vive humanamente. Pero cuando se vive divinamente, dirigidos por el Señor, entonces el plan de Dios es perfecto. ¿Amén o no amén? Es difícil, ¿verdad? Porque lo que tenemos que entender, amados hermanos, es que el Señor dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, si la esposa está sujeta a Dios, entonces entenderá, comprenderá, aprenderá que debe estar sujeta a su marido. Pero si la mujer no ama a Dios, si la mujer no está sometida al señorío de Dios, tampoco estará, o mucho menos lo estará, a una persona, ¿verdad? Nadie dice amén, ¿verdad? Estos temas son ¿más de? Ajá. Lo mismo dice del esposo, no crean que solamente lo está diciendo de la esposa, ¿verdad? Si el esposo no ama a Dios como se debe amar a Dios, si el esposo no se somete a Dios como debe estar sometido a Dios,
mucho menos va a estar sometido a su esposa. Y no está diciendo solamente esposas sométanse a los esposos, no. Y fíjense lo que dice el apóstol, someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo debemos estar sometidos o por qué razón nos debemos someter los unos a los otros? La única manera en que lo podemos hacer con gozo y con paz y con alegría es en el temor de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios tiene que ser real en nuestras vidas. Si Dios no es real, por mucho que hablemos, por mucho que cantemos, por mucho que leamos la Biblia, por mucho que vengamos al templo, por mucho que hagamos lo que hagamos, si nosotros no estamos llenos del Espíritu de Dios, si no nos sometemos a Dios, mucho menos nos someteremos ni a nuestro esposo ni a nuestra esposa. Y eso obviamente trae problemas, trae dificultades. Por eso ustedes ven que aún los pastores se divorcian, ¿verdad? Aún ellos. ¿Por qué? Porque son personas, no porque sean pastores va a ser diferente. Porque una cosa es, amados hermanos, lo que sucede aquí, en donde todos estamos bonitos, en donde todos estamos bien vestiditos, en donde todos tenemos una sonrisa en la cara, y otra es cuando llegamos a la casa y se cierra la puerta y ya estamos solamente los de la familia. Si Cristo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Jesucristo debe estar en nuestro corazón y a donde vayamos nosotros, ahí debe ir Jesucristo. Por esto, amados hermanos, el contexto en el cual la palabra de Dios nos habla del temor de Dios es en primer lugar en el contexto familiar. En el contexto familiar. Todos en la familia debemos someternos los unos a los otros, y no porque sea un deber, ¿verdad? No porque sea una obligación, no porque sea una orden, sino porque Cristo está en mi corazón, ¿verdad? Y de esa manera, amados hermanos, podemos entonces dar testimonio a los demás de que entonces sí, los matrimonios son duraderos, de que entonces sí, los hijos son felices en el hogar, de que entonces sí, las hijas, ¿verdad? Están contentas en el hogar, gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, es muy importante. El apóstol Pablo nos enseña que la iglesia, amados hermanos, como cuerpo de Cristo, o más bien la iglesia es el cuerpo de Cristo y también es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? También es una familia. ¿Somos hermanos? ¿Y por qué somos hermanos? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la indicación de la palabra de Dios es la misma. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si el temor de Dios, si algo que yo voy a hacer, si algo que yo voy a decir no me detiene por amor a Dios, entonces es que no tengo temor de Dios. Por eso lastimo a los demás, por eso ofendo a los demás, por eso hablo mal de los demás, porque el temor de Dios no está en mi corazón y no me someto a los demás, ¿verdad? Pero si el amor de Dios realmente está en mi corazón, entonces no habrá ningún problema. ¿Qué lo puede impedir? Si el gozo de Dios está en mi corazón, ¿verdad? Si la paz de Dios está en mi corazón, que le hacen mal, ¿verdad? Bueno, el amor de Dios está en su corazón, entonces usted sigue haciendo el bien porque Cristo está en su corazón. ¿Que le contestan mal? Bueno, de todas maneras, el amor de Dios está en su corazón, la presencia de Dios está en su corazón, y usted sigue haciendo el bien porque el amor de Dios está en su corazón, porque es real en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cada persona, aunque seamos de la misma familia, somos diferentes. El Señor nos dio una personalidad diferente a cada uno. Y cada uno de nosotros tiene que estar tomando sus propias decisiones. Por eso el llamado de Dios es a todos, amados hermanos, someteos unos a otros, pero no por tus fuerzas, no porque lo quieras tú, sino en el temor de Dios. En el temor de Dios, porque tienes temor de Dios,
porque amas a Dios, porque no quieres de ninguna manera ofender a Dios antes que a las personas, ofender a Dios. Porque si ofendes a las personas, entonces estás haciendo que ofendas a Dios también. Eso es lo que nos detiene. No el ofender a las personas propiamente, sino el ofender a Dios. Por eso, amados hermanos, es muy importante. Versículo 29, dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 29, dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Siempre lo que sucede en la familia, amados hermanos, está en relación con Cristo y la iglesia. De la misma manera que Cristo cuida, protege, sustenta a la iglesia, de esa manera los unos a los otros debemos de ayudarnos, debemos de sustentarnos, debemos de protegernos, debemos de ayudarnos. ¿Por qué? Por el temor de Dios que está en nuestros corazones. ¿Usted ama a sus hermanos? ¿Usted ama a todos sus hermanos? Eso es lo que debe de suceder en nuestro corazón. No debemos de excluir a nadie, porque si excluimos a nadie por cualquier cosa, entonces ya hay un problema allí. Porque Cristo, a pesar de cómo somos, nunca nos ha excluido. Siempre nos ha amado. Así dice el apóstol, como Cristo cuida, como Cristo sustenta, como Cristo favorece a la iglesia, de la misma manera, yo como esposo debo hacer con mi esposa, yo como esposa debo hacer con mi esposo, yo como papá debo hacer de ser como hijo, yo como hijo debo de ser con mi papá, con mi mamá, yo como hermano debo de ser con mi hermano, con mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mi corazón. Si algo se debe de ver en mi vida, en todo momento, esté yo en el templo o esté yo en mi casa, es que amo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay personas, amados hermanos, que lastiman a su familia. Porque hay violencia intrafamiliar. Porque hay niños que son golpeados, que son lastimados. Porque hay personas que gritan con palabras ofensivas en la familia. ¿Por qué? Amados hermanos, porque Cristo no está ahí, porque el amor de Dios no está ahí, y mucho menos el temor de Dios. Porque hay esposos que lastiman y engañan a sus esposas, porque hay esposas que lastiman y engañan a sus esposos, porque no hay temor de Dios. Así de sencillo. ¿A qué nos llama el Señor entonces? Nos llama primeramente a que Cristo Jesús sea real en nuestro corazón. Porque si Cristo es real, entonces obviamente hay un cambio absoluto, total, completo en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que proyectamos, ¿verdad? Primeramente y principalmente en nuestra familia, y en segundo lugar en nuestros vecinos, ¿verdad? Tomando el ejemplo de lo que el Señor dijo, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Primero nuestra familia, después la familia extendida, después los vecinos, después nuestros hermanos en Cristo. Pero es porque así somos, ¿verdad? No como el mundo dice, así soy y qué, no. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Y mi familia, primero la carnal, y mi familia en Cristo. Primero mi familia en Cristo, y entonces donde quiera que yo ando, voy dando testimonio, precisamente, gracias hermanos, estoy dando testimonio de mi vida en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Busquemos, amados hermanos, que nuestra vida esté lejos
de lo que dice el Salmo 36. Ciertamente existe y por eso está escrito, ¿verdad? Porque existe de todo, ¿verdad? En el ser humano en general. Pero evitemos, amados hermanos, que suceda esto en nuestro hogar. Versículo 1, segunda parte. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios en este lugar. Evitemos que en nuestro hogar, en nuestra familia, cuando ya no hay ningún hermano, ¿verdad?, por el cual tengamos que sonreír o mostrar una cara bonita, que aun cuando ya no haya nadie, aun cuando ya estemos solitos ya en nuestra casa, ¿verdad?, principalmente allí, ¿verdad?, que no aparezca por ningún momento, por ningún motivo, por ningún lado, la frase, no hay temor de Dios en este lugar, ¿verdad? Por el contrario, que haya un temor reverente, ¿verdad? Todos entendemos que no es un temor de miedo, ¿verdad?, a Dios, sino es un temor reverente, un respeto profundo por lo que Dios es en nuestra vida, y por eso actuamos bien para con los demás, ¿verdad? El que nos permite que nosotros podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que nosotros podamos disfrutar, podamos vivir, ¿verdad?, con gozo, con paz, podamos deleitarnos con las personas que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, en nuestra familia, y con todos nuestros hermanos y con todas las personas que conocemos y con todos los vecinos, ¿verdad?, y que todos puedan conocer lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga.